comunitarios que vamos a desarrollar en lo que es todo el programa de hoy. Buenas tardes, Rosy Escoto. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Nosotras aquí, como cada viernes, agradeciendo la sintonía de nuestros televidentes, agradeciendo que nos escojan para ponernos de sobremesa al momento de que las personas que tienen la oportunidad de estar en sus hogares y los que no, pues desde su oficina, que nos reportan sintonía. Nosotras este viernes, tal como ha manifestado, pues vamos a adentrarnos en el análisis de situaciones que nos atañen al ámbito jurídico y, por qué no, a la población en sentido general. Así es, esta semana realmente hemos tenido muchas noticias a nivel internacional y a nivel nacional. Dentro de las noticias internacionales tenemos la situación del vecino país de Venezuela, muy querido toda la comunidad, y esperamos que realmente se imponga el diálogo y que puedan darse las condiciones para que ese país llegue a los senderos de paz y de su desarrollo económico, como bien se lo merece, porque es un pueblo muy trabajador y realmente los dominicanos nos sentimos en total solidaridad con la situación penosa y de calamidad que está pasando el pueblo venezolano, y que no perdemos la esperanza de que la comunidad internacional y todos los amigos de ese país pues hagamos un esfuerzo, aparte de las libertades y sobre todo el derecho que tiene cada país de decidir su destino, pues realmente que pueda darse el mejor de los climas para que se pueda definir realmente la institucionalidad a nivel de lo que es la presidencia hoy día en la República de Venezuela. Sí, a título personal y de este programa, pues manifestarle la solidaridad a nuestros hermanos venezolanos, tanto los que están aquí, que tenemos mucho, personas muy cercanas, personas muy queridas, y también los que están en otros países y en el propio país de Venezuela, esperanzados todos de que se puedan sentar en la mesa del diálogo y que termine esto de la mejor manera y sobre todo la más favorable para los nacionales venezolanos. Todos podemos vernos en un momento determinado en una situación similar y no podemos hacer caso omiso a una realidad nacional que nos ocupa a todos en realidad. Así es, doctora. Dentro de las novedades también de la semana, pues tenemos que en el ámbito legislativo en nuestro país fue aprobada la ley 319 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Parecería que todos estos años hemos ejercido sin una ley, pero realmente la ley que existía antes, la 91-83, fue objeto de ser declarada inconstitucional por una falta de procedimiento conforme a la ley que establece todo un protocolo para las aprobaciones de los proyectos. Y en ese sentido, pues el Tribunal Constitucional pues se pronunció al respecto y dio el plazo adecuado para que el Congreso sometieran y pudiera aprobarse una ley que cumpliera realmente con las normativas de nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República. Sí, desde el año 2014 no contábamos con una legislación, por así llamarle, vigente, sino que el Colegio de Abogados había acatado, pues evidentemente, la decisión del Tribunal Constitucional sobre el aspecto de haber declarado la ley no acorde a la Constitución por alguna irregularidad al momento de su promulgación, y que fue argumentada para ser pues acogido esa acción de inconstitucionalidad de la ley, pero ya gracias a Dios en el día de ayer pues fue promulgada esta ley que va a regir a partir de ahora, y que no solamente dice rige el Colegio de Abogados, sino más bien dice la ley que crea el Colegio de Abogados. Y muchos estarán confusos y pensando que no teníamos un Colegio de Abogados creado. Pues sí lo teníamos. Lo que pasa es que evidentemente la ley que creó el Colegio de Abogados y que nos ponía a los profesionales del derecho ciertos lineamientos, pues al ser declarada inconstitucional, pues esta ley viene a acaparar todas lo que son las disposiciones que a partir de su publicación, y en el día de ayer fue aprobada ya por el presidente Danilo Medina, pues es lo que va a regir
en este momento y en el futuro. Consecuentemente, la ley tiene muchas novedades conforme pudimos estar analizando usted y yo, y la verdad es que ojalá esta sea de cumplimiento por todos los abogados y que sea bien recibida, porque no solamente va a aportar a los profesionales del derecho novedades tanto en la capacitación como en el bien comportarse, también van a recibir acciones de solidaridad que en el adentrarnos en el análisis lo podemos ir viendo, doctora. Así es, yo estoy muy feliz con esta ley porque realmente tener paradójicamente un colegio amparado ya bajo la regulación como establece nuestra Constitución, pues yo creo que estamos iniciando por el camino de la institucionalidad. De lo que hemos podido ver a grosso modo de lo que representa esta ley, trae interesantes novedades para lo que es el ejercicio del derecho. Entre ellos está que hay una corriente últimamente, doctora, sobre la especialización de los abogados. Ya el abogado todólogo realmente, aunque uno está llamado a conocer de manera general las normativas, pero la especialización en una determinada área es lo que garantiza muchas veces al ciudadano que va a estar representado por un letrado, por un abogado que conforme a su especialidad podrá tener o tiene de antemano, se presume, todas las destrezas y el conocimiento para llevar a cabo una buena defensa, para llevar a cabo los mejores intereses del cliente que represente. Y eso también ayuda a lo que es la seguridad jurídica, que incluso establece la misma ley, que debe estar presente en las representaciones de nuestros respectivos clientes. Eso a mí me pareció demasiado interesante, la parte de la escuela de formación y con la intención de la capacitación del profesional del derecho. Nosotros hemos sido totalmente críticos de lo que era el abogado de antes a la comparación con el abogado de estos tiempos. El abogado está llamado a estar capacitado y la especialización, porque si vemos en otras profesiones, para hacer una comparación con la medicina, un ginecólogo no anda viendo la garganta. Entonces los abogados de estos tiempos modernos estamos llamados a tener especialización, y con esta especialización vamos a ser respetuosos más de lo que deberíamos ser al momento de una contratación. Si usted no tiene la capacidad de manejar un proceso penal, en mi caso, por ejemplo, que no soy penalista, mal pudiera yo aceptar en mi despacho un proceso penal cuando yo le voy a dar una muy mala asistencia, y de mi muy mala asistencia va a depender la suerte del proceso de esa persona que confía en el profesional que es usted. Consecuentemente, esto lo vemos con beneplácito y lo aplaudimos, esta iniciativa de esta ley 3-19 que va a abarcar y a valorar y sobre todo a aportar para la capacitación del profesional del derecho. Pudimos leer que hay una Escuela Nacional del Abogado que va a ser una dependencia del colegio. Entonces nos gustaría que nuestros seguidores y nuestros televidentes pues entiendan, sobre todo el profesional del derecho joven, porque a veces, doctora, nosotros que ya tenemos unos añitos en esto, pues lo hemos entendido y lo hemos valorado. Sin embargo, el profesional recién graduado, a veces como ni siquiera tiene las condiciones económicas, como hablábamos fuera del aire, sobre cuál línea yo voy a coger dentro del derecho, cuál va a ser mi rama del derecho en la que yo me voy a especializar. No, y sin contar, doctora, el alto costo que representa toda maestría en cualquier universidad, porque incluso hasta la Universidad del Estado, una maestría no sale menos de 200,000 pesos. Si nos vamos a universidades privadas, estamos hablando prácticamente de $500,000. Entonces, para un profesional recién graduado, donde se supone que comienza su tiempo productivo, porque es cuando la ley te habilita para tales fines, pues resulta muy difícil porque tiene que abocarse a lo que es inmediatamente el ejercicio, y justamente ahí es donde viene como la situación que un recién graduado pues normalmente se agrega a una oficina de abogados, se incorpora, vamos a decirlo así,
no dispone de la experiencia necesaria, y es el momento justo cuando tú terminas que debe hacer esas especializaciones para, amén de dominar las demás áreas, pues saber que ya si tú eres abogado en materia laboral, si vas a ser penalista, si vas a ser un abogado de formación en materia puramente civil, procedimiento, todas las áreas que tengan legislación de tierra, que por demás es una de las materias más delicadas, porque es lo que representa el derecho de propiedad y sobre lo que descansa la gran mayoría de la economía de todo país, incluso del patrimonio particular de las personas físicas y las personas morales. De verdad que esto ha sido una ley interesante. También otra novedad que trae el proyecto, ya digo la ley, es el Instituto de Protección al Abogado. Realmente también es una forma de reconocer el tiempo del ejercicio cuando ya no hay condiciones, vamos a decir, y que por razones de diferentes órdenes, tal vez ese abogado ya en la postrimería de los años no le fue posible tener éxito económico, o sencillamente tener alguna situación de un accidente o una discapacidad que estamos sujetos, todo ser humano, y tener un colegio que pueda apoyarnos y que pueda ser solidario en momentos de salud precaria, pues yo creo que también es un logro, porque este instituto va a tener también lo que se llama presupuesto independiente, y eso permitirá que las recaudaciones pues tengan un sentido mayor para lo que es el Colegio de Abogados. Y en ese sentido también la ley trae una serie de tarifas donde los ciudadanos tendrán que cubrir, según vimos el tarifario en principio, con 50 pesos, muchísimas las actuaciones que tienen que ver actos notariales, actos de alguaciles e instancias, haciendo las excepciones del no pago de impuestos para aquellos casos que sean instancias en materia laboral, que lo veo muy bien por la clase que representa, que es la que menos tiene, para aportar a los procedimientos, a los gastos, los temas constitucionales que son de rigor y que realmente no ponen impedimento para que todo ciudadano pueda accesar a todo procedimiento y no verse cargado con estos costos que realmente muchas veces entorpecen la garantía de un ejercicio adecuado y a tiempo. Hay una parte con relación a lo del Instituto de Protección al Abogado que me parece sumamente interesante, y es que sabemos que el profesional del derecho por lo regular es un profesional independiente. Consecuentemente, todavía el régimen para los profesionales independientes o los prestadores de forma independiente, los emprendedores, y ahí caemos, ¿por qué no los abogados? Todavía la Ley de Seguridad Social, que es la 87-01, no tiene una cobertura para los profesionales que ejercemos de manera independiente. Consecuentemente, los abogados siempre he escuchado y manifestarnos preocupado porque qué va a pasar ante la ausencia de una administradora de fondos de pensiones con el cual no contamos. Entonces, si bien este Instituto de Protección al Abogado ante una situación de vejez, de discapacidad, entonces se tendrá que definir alguna mecánica referente a cómo se va a hacer la aportación para esos fondos, para que cuando haya una situación de esa naturaleza, pues saber que contamos con una protección. Y la parte de las aportaciones de impuesto al Colegio de Abogados pues tendrá muchísimo más sentido y nos hará muchísimo más, nos dolerá menos, porque sabemos que esos fondos serán utilizados en nuestro favor en el momento en que realmente lo necesitemos. Así es, realmente felicitamos las iniciativas de los legisladores que tuvieron a bien someter el proyecto. Señores, nos vamos a una pausa para cumplir con los compromisos de nuestros queridos patrocinadores. El hombre la valora, no la humilla. El hombre la admira, no la entristece. El hombre la ama,
no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer, Presidencia de la República. Gracias por mantener la sintonía, mantenerte con nosotras, y la verdad es que no todo es negativo, y gracias a Dios iniciativas como esta y gracias a nuestros legisladores pues ya contamos con esta ley, y que lo que estamos llamados los abogados a estudiarla, como todas las normativas que tienen una nueva aplicación, y a darle cumplimiento. Así que reiteradas las felicitaciones, doctora. Y ahora ya pues la parte que nos ocupa en esta segunda oportunidad de continuar compartiendo con nuestros oyentes es algo que ha venido en estos días realmente ocupando los medios de prensa y de televisión, sobre el aspecto de muchas personas que se han sentido lesionadas, sobre todo comerciantes que han manifestado haber sido objeto de ejecuciones o embargos irregulares, y nosotras comprometidas con aportar lo que son informaciones dentro del aspecto de la normativa, vamos a estar en esta continuidad del programa pues haciendo un análisis de lo que son las vías de ejecución, los diferentes tipos de embargo y cuáles son las exposiciones o los riesgos que usted como comerciante se puede exponer ante cualquier endeudamiento de cualquier carácter que sea, sobre las medidas a tomar y el debido cuidado frente a un mandamiento de pago, alguna tentativa de ejecución, de prestarle el debido cuidado y la debida atención. Así es, doctora. Yo quiero apostar al mediodía de hoy, porque cuando hablamos de embargos, tenemos necesariamente que muchas veces entrar en los términos muy técnicos, jurídicos, que muchas veces no son del dominio tan a la mano de lo que es la población. Yo siento una preocupación de transmitir lo más llano posible del tema que nos acontece, que son los embargos, para que nuestra población sepa. Y de manera sencilla podemos decir, señores, un embargo no es más que la ejecución de una sentencia, de un documento con la eficacia legal, para que aquella persona a la cual usted tuvo un contrato, una negociación basada en un documento por escrito, porque cabe destacar que todo compromiso económico a partir de los 30 pesos, de acuerdo a nuestro Código Civil, debe ser por escrito cuando nos vamos a las deudas. Hay otras deudas que surgen a raíz de hechos, por ejemplo, como un accidente de tránsito, que en un momento determinado usted tiene ese evento y dentro de un proceso puede venir una condenación, y eso se convierte en una sentencia con condenaciones que deberá ser pagada, aparte de las penas en términos personales y las multas. También conlleva lo que se llama daños y perjuicios, que se traducen en pagos. Entonces yo creo que nuestra población debe estar clara, sobre todo el que es comerciante, los emprendedores. Señores, este es el año declarado del emprendedurismo y la innovación, donde todos queremos tener un negocio, donde todos queremos que las cosas nos vayan bien. Y una de las cosas que más ayudan a que un negocio pueda prosperar y que pueda tener la tranquilidad operativa es justamente tener una buena asesoría, empezando desde lo que es su constitución y lo que son las relaciones de negocio con tus empleados, con tus clientes, con tus suplidores. Y esto así, ¿por qué? Porque tú comienzas con una empresa bajo el hecho de tener empleados, colaboradores, como se estila hoy día, y cuando usted no sabe las normativas en materia laboral que usted debe cumplir, inscribir en la tesorería, en la seguridad social esos empleados, cumplir con las normativas en el Ministerio de Trabajo, pagar a tiempo los salarios, cumplir ese contrato de trabajo a cabalidad, pues cuando usted está claro y consciente de eso, empezando, ¿verdad?, por la parte llana, pues sencillamente en términos laborales estar con una asesoría adecuada de cuando hay conflictos, cómo manejarlo desde la perspectiva del código laboral, los conflictos que suceden cuando hay incumplimiento de parte de los empleados, que usted
tiene el derecho perfectamente, conforme al código, de prescindir, de desahuciar, de despedir un empleado, pero también ese empleado tiene derechos en cuanto a lo que es el ámbito de trabajo, en cuanto a los derechos que ya fueron acordados a nivel de contrato, tiene derecho a una serie de prerrogativas que el código, pero cuando usted emprende un negocio y no tiene plena conciencia de cómo hacer las cosas, pues en el interín se va a encontrar muchas veces con conflictos laborales que pueden degenerar justamente en litigios que terminan necesariamente, si no hay un acuerdo previo, en una sentencia. Entonces, ¿qué resulta? Cuando usted recibe una sentencia, cuando usted recibe una notificación, usted no la puede guardar en una gaveta. Usted tiene inmediatamente, desde que surge la situación, asesorarse con el profesional del derecho adecuado. Entonces le llega una notificación, no me lo guarde en el escritorio, porque se ha dado el caso de que hay personas, le llega un embargo y resulta ser que o no quieren recibir una notificación, que es importante, señores. Cada notificación que a ustedes les llegue, deben recibirla, porque si no la reciben, ¿bajo qué elemento y bajo qué argumento su abogado va a poder defenderlo? Entonces muchas veces les llega ya un embargo con todas las características de legalidad, vamos a decir, en cuanto al documento que le sirve de base, que por lo general es una sentencia, y usted se encuentra desprovisto, el elemento sorpresa, a mí no me notificaron, yo no tenía conocimiento, yo no sabía, yo creía. Entonces realmente, para cerrar un poco la brecha de lo que estamos hablando, es importante tomar las medidas preventivas, primero del conocimiento y segundo de tomar las medidas adecuadas cuando llega a esto. ¿Qué usted dice, doctora? Reflectando esa parte que usted pues brillantemente hace esta introducción, hay una situación, por lo regular tenemos una idea de crear un negocio. Sí, mira, me parece fantástico, me están vendiendo, me están presentando tal negocio y aquello suena pero espectacularmente hermoso. Sin embargo, lo primero que usted como emprendedor o como un futuro comerciante que usted debe hacer es, a pesar de las facilidades que se han aperturado del tema de formalízate, que tú sacas tu RNC sin tener que hacer muchísimas formalidades, ya usted está operando. Perfecto. Lo primero que usted tiene que hacer es buscar la ayuda de un profesional del derecho y un contador. Esa siempre es nuestra recomendación en ese sentido. ¿Por qué? El profesional del derecho que se respete, lo primero que le va a decir a usted, bueno, mire, vamos a comenzar, ¿cuántos empleados tú vas a tener? Vas a tener 3 empleados, vamos a registrar esos trabajadores en el sistema de la seguridad social, vamos a cumplir con lo que es el salario mínimo, vamos a cumplir con la planilla de personal fijo, para comenzar por ahí. Sin embargo, el contador pues le va a tener todo en orden en el aspecto fiscal y de igual modo el contador le va a establecer cuáles son las condiciones de compromiso que usted, conforme los ingresos que va proyectando, usted va a poder asumir. Con relación a la parte de que usted manifiesta de que las empresas o pequeñas empresas a veces tienen una mala asesoría o un mal concepto erróneo, por así llamarle, y es no querer recibir las actuaciones de los ministeriales o los alguaciles, doctora. Entonces luego, bueno, aquí pasó un alguacil, me trajo un acto, pero yo no se lo quise recibir. ¿Usted sabe por qué? Porque yo ni siquiera el RNC tengo. Pero es el RNC de una compañía que usted comenzó a formalizar ahora, pero resulta que usted tiene operando más de 5 meses y un trabajador se le genera un derecho a prestaciones laborales como tal a partir del 3er mes de que ya está prestando servicio. Entonces, a veces el querer hacer caso omiso o pretender ser más inteligente que los inteligentes, eso nos puede generar serios problemas. Entonces, con la posterioridad de que el profesional que le está asistiendo a veces no es lo suficientemente serio o también no está muy apegado a la honestidad y le dice eso es ilegal, entonces nos convertimos en bocinas en estar repitiendo que las ejecuciones son ilegales y que me da vergüenza cómo actúan los abogados. Con esto no estamos dejando de reconocer que realmente hay profesionales que la verdad es que son vergonzosas sus actuaciones y que son muy desapegados las mismas a lo que es la ética profesional.
Así es, y básicamente antes de entrar en la parte meramente de las técnicas jurídicas que abordan lo que es los embargos, insisto, así como hablé de la formación, de lo que hay que tomar en cuenta antes de o para seguir operando, también se da el caso cuando usted compra una empresa. Muchas veces piensan que usted compra un negocio y por el hecho de que cambió de dueño, ya ese negocio realmente no tiene las obligaciones que tenía el anterior, y no es así, señores. Cuando se compra un negocio se adquiere con los activos y los pasivos. Cuando usted adquiere un negocio, usted tiene que saber muy bien, a menos conocer un negocio familiar, que usted haya estado involucrado y que conozca. Toda sociedad tiene deudas, ya sea fiscales, compromisos laborales, compromisos con terceros, que si usted compra en un precio y desconoce realmente esas deudas, pues sencillamente van a incidir de manera negativa en lo que es la operatividad de ese negocio. También otra cosa, usted compra un carro y usted le dice, mire, 5 años, todas las facilidades. Pero usted no sabe bajo qué condiciones usted está comprando ese carro. Usted lo único que está mirando es que el carro cuesta $1,000,000 o cuesta $500,000, lo voy a pagar 5 años, voy a pagar tanto de cuota, y así es una tasa atractiva, muy bien. Pero ¿qué pasa? Usted no sabe bajo qué ley, bajo qué condiciones usted está comprando ese vehículo. Pero resulta ser que la mayoría de las ventas que se hacen con vehículos se hace bajo el amparo de la ley 483. Que establece que usted no es dueño de ese carro hasta que usted no pague el último centavo. ¿Y qué resulta? Que cuando usted tiene con ese vehículo en uso, pago y disfrute, de los 5 años, usted tiene 4 años usando el carro. Y resulta que por circunstancias usted se queda sin empleo, sobreviene alguna situación de enfermedad, cosas que inciden en el presupuesto de la persona que no le hacen posible cumplir a tiempo. Y se atrasa en 2 cuotas, en 3 cuotas. Pues muchas veces el ciudadano no está claro que como ya le queda apenas 6 meses para saldar, pues sencillamente a veces se descuida, y cuando viene y le ejecutan el vehículo, porque esa ley, señores, para que ustedes sepan, es una de las leyes que todavía quedan pendientes. Yo digo que hasta cierto punto hacer una revisión constitucional, porque otorga todos los derechos, todas las prerrogativas al vendedor, porque usted es un comprador condicional, prácticamente le cierra la vía de muchísimas vías de ejecución, muchísimas defensas, a diferencia de otras legislaciones en materia de compra y venta. Esto es una ley que la ley que es un cuchillo. Entonces, cuando usted se aboca que a los 4 años usted tiene pagando ese vehículo, le incautan el vehículo, porque esa ley incluso establece que el secuestro del carro, sin que medie ni siquiera una intimación. Fíjese que en las demás materias debe operar una notificación previa. En esta materia no, lo puede hacer en el momento, bajo secuestro, y usted se encuentra sin su vehículo. Usted va a la agencia a ponerse al día, pero resulta ser que usted se quiere poner al día con una cuota o con 2. Pero ¿qué pasa? El contrato establece que el incumplimiento de una cuota implica que le exijan todo lo que queda pendiente. Y si usted no puede, pues mire, vende el vehículo y usted me da la diferencia. Pues no, la mayoría de los contratos que tienen que ver con venta condicional establece el no ajuste de cuenta, salvo que no le favorezca a quien vende. Entonces, por eso mucha gente se encuentran como en un limbo. ¿Pero qué pasó? Yo duré 4 años pagando este carro, lo que me queda es esto y ahora no tengo el vehículo. Entonces es importante que cuando usted va a hacer una negociación sepa sobre qué base lo va a hacer. Es lo mismo y lo más sencillo. Usted alquila una casa, un apartamento o alquila un local para su negocio. Señores, el no pagar la renta tiene una consecuencia inmediata. No es solamente el hecho de que el propietario se espere, no, es que en virtud del artículo 819 del Código de Procedimiento Civil, le faculta a ese propietario embargarle los bienes que están dentro de los lugares alquilados. Para garantizar justamente que usted no se mude a las 6 de la tarde y ese propietario se quede sin el pago de su alquiler. Y esto queremos puntualizarlo desde 2 ángulos, porque donde hay obligaciones hay derechos. No queremos en este caso que se interprete que estamos defendiendo solamente al que le deben, pero
todo depende en la acera en que usted esté, porque si a usted le deben, es su casa, usted quiere cobrarla. Cuando es usted quien ocupa la casa, ¿verdad? Usted quiere que le den facilidades, que le den la oportunidad, que siempre es posible entre las relaciones humanas y las relaciones comerciales. Pero lo que sí debe tener en cuenta el ciudadano es el nivel de cumplimiento que debe procurar en toda aquella situación de negocio que haga con un tercero. ¿Por qué? Porque eso tiene una consecuencia. No es lo mismo usted mudarse adecuadamente, planificar, hablar con ese propietario, mira, no te puedo pagar, debo 4 meses, debo 5 meses, dame la oportunidad, y haces una programación. No es lo mismo que usted deje eso de lado, van al tribunal y usted se encuentra con una sentencia que ordena un desalojo, o que sencillamente no le haya llevado a tiempo a su abogado lo que está pasando, y cuando ya el profesional llega, justamente muchas veces no hay el espacio, no hay el tiempo, no hay el plazo para justamente llegar a hacer los procedimientos que mandan, como una apelación, una oposición, un recurso de casación que pueda tener por efecto suspender un desalojo en el cual usted pueda, dentro de ese tiempo, pues organizarse y mudarse. Sí, sobre todo la parte que nos llama a mucha preocupación, porque es que debemos ser cónsonos y ser justos sobre todo. Y básicamente es que si usted bajo un esquema de muchísimo esfuerzo, por ejemplo, adquiere un inmueble con la intención de poder estirar ese dinero que usted a través de los años ha logrado pues conseguir, pues lo más justo es que si usted se lo rente a una persona, esa persona le cumpla. Pero de igual modo sabemos que hay personas que a veces calculan de una manera y no les sale el cálculo conforme lo establecieron, doctora, y que viene la situación, bueno, dame un chance, dame la oportunidad, pero es muy difícil que un procedimiento pueda venir acompañado del elemento sorpresa, lo que significa que si usted ha recibido una intimación de pago porque usted tiene retrasos importantes en alquileres vencidos, pues usted tome el debido cuidado y no hacer caso omiso, y además la actitud de poca buena fe a veces es lo que motiva también que, por ejemplo, el propietario se moleste y diga, bueno, es que ya yo no puedo continuar esperándole, y lo lleve a que acuda a los tribunales, que es el derecho que le asiste. Usted pone un ejemplo demasiado bueno, y es en el aspecto de lo que son los financiamientos de los vehículos. Las entidades bancarias que promueven muchísimo el tema de las ferias y nos volvemos locos, y fácil que salen 50,000 vehículos en un fin de semana a la calle, hay que tener muchísima observación con esos contratos de préstamo que firmamos, porque publican unas tasas 6.50, 7.95, pero tú no te estás dando cuenta que esas tasas tienen un límite a 6 meses, y tú te programaste en base a tus ingresos a una cuota X de un carro que tú has tomado en financiamiento, pero a los 6 meses el banco, porque tiene un derecho, porque así lo pactaron, te sube la tasa a veces hasta el doble. Entonces ahí viene el inconveniente de cómo yo voy a poder asumir este compromiso. Si tú no lo puedes asumir, pues momento oportuno, no espere pagar 3 años para ya luego entonces encontrarte con la sorpresa de que ahora no lo puedes pagar y que simplemente lo vas a tener que perder todo. Entonces es un tema de organizarse. Estamos llamados a organizarnos. No podemos continuar con esa creencia que he asumido, pues simplemente suelte y no espere lo desagradable de una ejecución, porque los embargos que se han estado viendo en estos días es básicamente el tema de las ejecuciones, un embargo ejecutivo que tiene una situación demasiado incómoda, frustrante, realmente desconcertante, porque nadie va a embargar, doctora, con flores. Ese equipo de ejecución con mucha agresividad que llegan, porque de verdad que si a mi puerta se presenta un equipo de ejecución y vienen tocándome de manera decente y yo lo voy a dejar entrar, sí, llévense todo porque yo debo. O sea, eso sabemos que eso no es así. Consecuentemente, las acciones son con muchísima agresividad, y en el aspecto del análisis de lo que son las nuevas disposiciones, por ejemplo, la ley del notario, y qué es lo que se ha estado discutiendo muchas veces sobre el aspecto de la legalidad o no de la ejecución, es si el ministerial mantiene todavía, el alguacil mantiene la condición y la capacidad y la competencia de poder hacer ejecuciones, o si esto es ya reservado de manera exclusiva al notario.
Y esta ley que nos trae la novedad de que a partir de la entrada en vigencia de la ley del notario, el alguacil ya no tiene la competencia o la facultad de realizar ejecuciones, es parte de lo que ha sido cuestionado. Sobre el aspecto, de igual modo, la parte de lo que es la fuerza pública. ¿Están acompañados del auxilio de la fuerza pública? ¿Hasta qué punto el no andar con una autorización y estar acompañado de oficiales del Departamento de Fuerza Pública de la Fiscalía hace un embargo ilegal, hace una ejecución irregular? Bueno, hay una situación importante de determinar. Cuando no estaba la ley de notariado, la 140-15, que le daba facultad a los alguaciles, no marca diferencia en cuanto a lo que es el cumplimiento del debido proceso en ocasión de una ejecución. Porque incluso cuando entró en vigencia la ley 140, muchos abrigamos la esperanza de que justamente las quejas que habían alrededor de las ejecuciones, al estar ahora en manos de un profesional tan cuidadoso como debe ser un notario, pues sencillamente lo que estamos viendo en los casos que se ha hecho eco a la prensa, no tendrían razón de ser, porque un alguacil es un ministerial, en la ocasión cuando estaba facultado para hacerlo, que respondía a los lineamientos del abogado que estaba haciendo la ejecución. Pero resulta ser que luego de esta ley, si bien es cierto que un abogado que está dirigiendo, que lleva a cabo ese proceso de cobro y quien figura en los actos de instrumentación para la ejecución, en estos momentos va acompañado de, y quien instrumenta el acto es un notario, que es un profesional, primero abogado, porque para ser alguacil no hay que ser abogado, pero para ser notario es obligatorio primero ser abogado, lo cual se supone que debe tener el conocimiento, la pericia de poder dirigir una ejecución dentro de los parámetros de la ley, que verifique, por ejemplo, yo soy notario, si a mí me tocara hacer una ejecución, que por el momento no he tomado la decisión de hacerlo, de ejecutar un determinado bien, lo primero que yo debo cerciorarme como profesional que tengo a cargo esa ejecución, tener las certificaciones adecuadas que me digan que esa sentencia sobre la cual se está ejecutando no ha sido objeto de ningún recurso, de modo tal que no hay un impedimento legal. Ahora, lo que hay en paralelo es que, si bien es cierto que hay ejecuciones que se hacen teniendo la base legal, donde lo hace ilegal es en la forma que penetran a los lugares, en la forma en que se desarrolla el proceso de ejecución, donde rompen propiedades, ponen vidas en peligro. Y justamente, fíjate, algo que nace con el espíritu y con toda la base legal, entonces se convierte en una situación de hecho que lo convierte en ilegal. También tenemos los casos en donde no existen las sentencias con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que se abocan a hacer estos intentos de ejecución. Entonces, partiendo de esos esquemas, señores, nosotros somos de opinión de que, así como se han pronunciado algunos grandes juristas nuestros, de que el área de ejecución de sentencia no esté centrado en un fiscal, en un departamento adscrito a la Fiscalía, porque es un ministerio público que está llamado donde exista hechos que puedan llegar al ámbito penal, está el Ministerio Público participando en la fuerza pública. Entonces, por regla natural, las ejecuciones tienen una naturaleza meramente civil, comercial, de donde surgen la mayoría de las acreencias y las deudas. Entonces, bajo ese predicamento, lo lógico, lo natural, debe ser que exista un juez de ejecución de sentencia en materia civil y comercial. Bajo ese predicamento, como existe en Francia. En Francia existe un estamento que regula, porque si bien es cierto que a quien le deben un dinero que se llama acreedor tiene todo el derecho de cobrar su acreencia bajo los parámetros de la ley, también el deudor tiene el derecho de que se le respeten sus derechos, donde se pueda hacer un procedimiento donde yo no tenga que poner en riesgo no tan solo mis bienes, sino más allá de los bienes, porque también nos encontramos que esa es la parte medular de las ejecuciones. Usted debe 100,000 pesos
y sencillamente la ley establece que deberá hacerse el embargo por el duplo para garantizar las costas y honorarios que incurre esa persona que está persiguiendo su cobro, para poder, aparte de recuperar su dinero, no tener que incurrir en los gastos que implica eso, porque no tendría sentido. Eso es el duplo. Pero resulta ser que cuando están en el medio de la ejecución, si usted debe 100,000 pesos, no son los 200. Muchas veces, en medio de la desesperación y la situación que se da en hecho, a usted dice, mire, si usted no me busca 500,000 pesos, este embargo no se para. Y usted tal vez con un salón de belleza lleno de clientes, usted tal vez con una oficina donde se dedica a la venta de diferentes artículos, como pasó en un caso ahí en la de Fillón, un negocio muy conocido. Pues sencillamente el daño moral que recibe ese negocio, y en lo personal su propietario, sus empleados y toda la comunidad, realmente tiene un impacto negativo de incumplimiento de qué pasó, pero también la persona que está haciendo la ejecución o la entidad sobre la cual se está haciendo la ejecución tiene sus consecuencias cuando realmente no hay un mecanismo. Entonces, como no nos podemos poner de acuerdo en el momento de la ejecución, porque no hay nadie quien dirima, es ahí donde está el tema de la ley. Entonces, si aquel que tiene un título ejecutorio debe pasar por un departamento en donde previamente el que va a ser embargado tenga conocimiento, que eso tiene también su situación, porque nadie está preparado para que le quiten lo que tienen, sino muy por el contrario. Si yo sé que me van a embargar, mucha gente va a distraer, pero es buscar el mecanismo legal en donde realmente al momento de una ejecución haya algún tipo de acompañamiento que impida el abuso, no tan solo en las vías de hecho, sino también el abuso económico, que es el que pone la situación difícil. Yo conozco de un caso de un salón de belleza de una persona cercana, oye, que eso marcó un antes y un después. Es así, ¿no? Y un antes y un después. 5 de la tarde una ejecución, viernes. Ella tuvo que buscar, no sé de dónde lo sacó realmente, pero tuvo cerca de 1 millón de pesos. Sí. Eso... A esa parte estamos también llamados a reflexionar, porque el tema del crédito y los abusos con la incrementación al momento de la ejecución de por dónde anda lo que yo adeudaba y lo que me están cobrando es un derecho al cual le asiste el deudor, pero ese derecho tú no lo puedes argumentar ya con la ejecución en la puerta. Todo embargo ejecutivo tiene que estar precedido por un mandamiento de pago, y el monto que se te está indicando en el mandamiento de pago es el plazo que tú tienes para argumentar, ese plazo que se te está dando para argumentar si el monto no se corresponde con la realidad, doctor. Entonces, con relación a la parte de que sí se están cometiendo muchos abusos, y que hablaba con un colega y le decía, no todos los embargos son ilegales, y él me dice, es que me da vergüenza ver análisis como lo que se han venido haciendo de abogados, principalmente, por ejemplo, en el ámbito del derecho del trabajo, parte del ejercicio del derecho que nosotros pues manejamos. Se está dando mucho que le hacen una notificación de una sentencia un jueves en la tarde y ya el martes estamos hablando de una ejecución. Pues fíjese que el artículo 539 del Código de Trabajo prevé que las sentencias laborales son ejecutorias al tercer día de su notificación. Consecuentemente, si usted, su abogado, que tiene ya una sentencia condenatoria, le dice que va a apelar la sentencia y le ha mostrado que ejerció un recurso de apelación contra una decisión de primer grado, pues con eso no es suficiente, porque el Código de Trabajo prevé que para poder paralizar la ejecución de esa sentencia se debe depositar el duplo o a través de una garantía autorizada por el juez de los referimientos que garantice el duplo de las condenaciones. Consecuentemente, el hecho de ejecutar una sentencia que ha sido apelada no implica que haya una ilegalidad, porque se está ejecutando dentro del marco de la disposición legal. Y con relación a lo del aspecto, por ejemplo, de la continuidad jurídica, también muchas personas tienden a confundirse. Es que yo compré ese negocio en enero y ellos me están hablando de una deuda que había del año pasado. La continuidad jurídica existe y usted está llamado a buscar un profesional que le asista. Usted que está adquiriendo un negocio ya existente, a verificar que todas las obligaciones estén al día, de modo que si pasa cualquier inconveniente, usted tenga tiempo de llamar a esa persona con
quien usted hizo esa negociación, de que venga a asumir el compromiso, porque también se presta a que, por ejemplo, digo, lo vendí, este negocio que es mío, ahora se lo vendo a la doctora Marilis Durán, y la doctora Marilis Durán viene a decir, bueno, yo no tengo compromisos, pero usted no se percató que Rosy haya liquidado a todo ese personal y que si se mantiene con usted, no se produzca la continuidad jurídica de esas obligaciones y de esa antigüedad, de ese pasivo laboral. No, y hay que tomar en cuenta que hay negocios que yo digo que lo quitan con una lata de pintura, porque hoy usted tiene ferretería Nini, por decir, y resulta ser que usted le ha suplido a esa ferretería de buena fe pintura, clavo y todo eso, y le deben un dinero, y de buenas a primeras usted se encuentra que ya no es ferretería Nini, que ahora ferretería Isauri. ¿Y qué pasó con...? Pero usted está viendo al dueño anterior. Ah, no, yo soy empleado ahora de esto. Entonces, justamente en materia laboral, que es una materia muy especializada, donde los jueces conocen y todos conocemos por la práctica y las situaciones, de que se dan elementos de hecho que tienden a muchas veces el comerciante tratar de proteger y creer que cambiando un aspecto por otro se va a liberar de ciertas obligaciones. Y por eso es importante, señores, la asesoría hasta donde los esquemas económicos, los esquemas jurídicos que se quieran implementar son lo suficientemente eficaz o son lo suficientemente acorde a la ley que le permitan a usted tener la tranquilidad operativa de su negocio. Otra cosa también, si usted va a tomar un préstamo, señores, sepan sobre qué base lo van a tomar, qué documento ustedes están firmando, porque también hay un documento que muchos ciudadanos no están conscientes de su alcance, y estamos hablando de un pagaré notarial. Un pagaré notarial, señores, para que ustedes sepan, es un documento mediante el cual ustedes reconocen que deben y pagarán en favor de esa persona que le está prestando de buena fe ese dinero bajo los términos y condiciones, pero que ese acto está instrumentado por un notario que tiene fe pública hasta prueba en falsedad. ¿Qué significa esto? Que eso es verdad, hasta que usted no demuestre, primero, o que no recibió el dinero y que se le puso a firmar sobre esa base, o segundo, que tal vez por una situación aquí no se corresponda con su firma. Pero también existen los elementos para determinar si es o no es su firma, aun yo quiera poner una firma diferente con la que yo firmo, porque existen los mecanismos de grafología. Entonces, bajo ese entendido, usted firme ese documento, y ese documento tiene una contundencia, señores, que a usted luego de cumplir con los requisitos de ley, de registrar ese pagaré, de que forme parte del protocolo de ese notario, se registra, se le notifica, y al tercer día, ese documento que usted firmó, tan sencillo como si fuera una carta, y tiene la contundencia de una sentencia definitiva en virtud de lo que establece el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil. Entonces usted dice, pero yo cogí ese préstamo y a los 3 meses vinieron y me embargaron, yo ni fui al tribunal. ¿Por qué? Porque ese tipo de documento se hace sobre la base del 545, como establecimos, que es un procedimiento extrajudicial en el cual no amerita ser validado, ni amerita ir a un tribunal para los fines de que se pueda considerar de que para su ejecución tenga que ser validado por un juez. Entonces yo creo que es importante, y la idea de este programa, no habernos adentrado tanto a los temas meramente técnicos en cuanto a las articulaciones de lo que establece la Constitución, el Código de Procedimiento Civil, lo que establece el Tribunal Constitucional, que ya es materia básicamente de abogados, y por ser conocedores, nosotros nos inscribimos en llevar a la población las informaciones adecuadas para que estén conscientes, y cuando tengan un contrato, señores, den una llamadita a su abogado. Mira, tengo que hacer algo, me gustaría hacer, ¿qué tú crees? Se lo pueden mandar por WhatsApp, se lo pueden mandar por correo electrónico. Antes de usted ir a firmar, aún le estén vendiendo la casa de oportunidad, señores, también. Hay casas que usted la compra y cuando usted no verifica bien, también se encuentra con situaciones. Entonces, insistimos, emprendedor, dueño de negocio, todo el que tenga interés de hacer negocio, todo el que tenga una actividad, todo el que tenga una necesidad, ¿verdad?, a nivel económico, pues sencillamente asesórese con un buen abogado, asesórese con su contador, que también es una parte fundamental para analizar
su capacidad de pago, si usted puede coger ese préstamo, si su negocio está generando eso. Porque hay gente que coge un dinero prestado en lo que le sale el dinero del banco, pero resulta que las entidades bancarias están reguladas y no le dan el dinero o no le pueden otorgar el préstamo al que ellos quieran, sino el que califique de acuerdo a las normativas. Entonces usted se mete en este préstamo con un tercero contando con que el banco le va a aprobar, pero resulta que usted no califica. Entonces ahí viene la situación de que tomó un préstamo tal vez a un interés muy alto porque lo entendió que era transitorio, porque era interino, y resulta que entonces el banco le está exigiendo estado financiero, última declaración jurada, debe tener la compañía al día, y todos esos requisitos que son obligatorios por las normativas que rigen a través de la Superintendencia de Bancos y el Código Monetario y Financiero que regulan las entidades bancarias. Y analizarnos de manera objetiva sobre nuestro nivel de endeudamiento, nuestra capacidad de endeudamiento, que a veces creemos que porque en un mes, por ejemplo, los profesionales liberales, que en un mes me fue más o menos que me gané 100,000 pesos, pues tú no puedes hacer una proyección en base a ese mes de manera particular como una excepción, si tus ingresos son por debajo de los 50,000. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y lo más importante, insistimos en que cuando usted tenga el plan de iniciar o dar continuidad a un negocio, asesórese de manera adecuada, de manera objetiva y sobre todo pudiendo identificar dónde están los niveles de riesgo que yo puedo asumir, porque hay instrumentos jurídicos, tal como el manifestado de un pagaré notarial, que yo tengo una amiga que dice, yo ni que tengo un hijo en emergencia, yo voy a firmar un pagaré notarial, pero a veces no sabemos el nivel de responsabilidad y que estamos renunciando a todo un procedimiento que simplemente el acreedor no tiene que agotar y nos lleva a muchísima sorpresa. Consecuentemente, nuestro compromiso será, como cada viernes, de poder orientarlos en el ámbito jurídico en una forma llana, comprensible y sobre todo que la población pueda identificar cuándo y poder olfatear cuando yo estoy posible o ante una posibilidad de una problemática. Nosotras hemos llegado al final, doctora, así es. Deseándoles a todos un súper feliz fin de semana, nosotras a descansar, que lo amerita. Es justo y necesario. Así es, y compartir con nuestras familias, que a eso estamos llamados, a dedicar tiempo de calidad. Y ustedes el compromiso de retomar con Soberanía Popular TV el próximo lunes y a sintonizarnos a nosotras el próximo viernes. Hasta la próxima. Buenas tardes.